Señoras y señores, tras nuestra primera escala volvemos a despegar en este vuelo imaginario y nos dirigimos ahora a conocer, en la segunda sesión de las programadas, algunas experiencias de éxito en cámaras europeas como son la mediación y el arbitraje. Participan en esta sesión el ministro de Justicia del Gobierno de España, Alberto Ruiz Gallardón, Constantino Capone, vicepresidente de las cámaras italianas, y Antonio Garrigues Walker, presidente de Garrigues. Modera Jorge Rivera, director del diario económico 5 Días. Lo quiero hacer otra vez ahora, ¿eh? Que fue estupendo. Aquello. Buenos días a todos. En primer lugar, quería darle las gracias y felicitar a las cámaras de comercio por la celebración de este magnífico acto. Simplemente también agradecer la oportunidad de que la organización cuente con un periódico como 5 Días para llevar a cabo esta presentación. Y como en reiteradas ocasiones he comentado con los responsables de las cámaras de comercio, cuentan con la publicación que tengo el honor de dirigir con 5 Días para impulsar lo máximo posible el desarrollo y la reestructuración de algo tan importante para el funcionamiento de la economía como son las cámaras de comercio. Hasta aquí, digamos, esta pequeña presentación y es un honor para mí darle la palabra a los intervinientes en esta primera mesa redonda que habla sobre mediación y arbitraje. En primer lugar, tomará la palabra don Alberto Ruiz Gallardón, ministro de Justicia del Gobierno español. Ministro, cuando usted quiera. Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Y quiero decir que yo celebro extraordinariamente el que se esté en estos momentos realizando este acto y que las cámaras de comercio, después de una época de incertidumbres, hayan encontrado, porque lo han hecho así en España, un espacio perfectamente definido y sobre todo un espacio con enormes potencialidades de cara al futuro. Creo que la clave de la sociedad es su vertebración. Su vertebración no puede corresponder ni debe de corresponder única y exclusivamente a los poderes públicos y, por lo tanto, el tener unas cámaras de comercio potentes, estructuradas, con una capacidad de prestación de servicios, es sin duda una garantía de éxito para una sociedad. Como el tiempo es muy breve, a mí solamente me gustaría poner sobre la mesa aquello que se relaciona directamente con el Ministerio de Justicia y con las modificaciones legales que nosotros estamos haciendo y el papel que pueden y deben, y a mi juicio, van a jugar las cámaras de comercio. Sabemos todos que el principal problema que tenemos en la justicia española es el exceso de litigiosidad. Nosotros tenemos un número de asuntos al año extraordinariamente superior al de los países de nuestro entorno. Doy un ejemplo. Nosotros tramitamos 9 millones de asuntos judiciales en el último ejercicio. Un país como Francia, que tiene no solamente casi 20 millones de habitantes más que España, sino además, lamentablemente para nosotros, un Producto Interior Bruto superior y, por lo tanto, hipotéticamente, más posibilidad de que surjan conflictos, frente a nuestros 9 millones de asuntos, tramitó 6,5 millones. ¿Qué pasa en España para que, teniendo 20 millones de habitantes menos, tengamos casi 3 millones de asuntos más en nuestro país con relación a Francia? Siento no tener los datos de Italia, pero me temo que la comparación podía ser semejante. Pues bien, el principal problema es que nosotros estamos muy atrasados en los métodos alternativos de resolución de conflictos. Los conflictos surgen en nuestra sociedad como en todas las sociedades dinámicas, pero estamos acostumbrados secularmente a que los conflictos tienen que ser resueltos por vía judicial. Y eso es un error
y, como digo, es un atraso. Estoy seguro que el vicepresidente de las cámaras italianas nos va a contar su experiencia en relación a una ley innovadora que, estando a prueba durante 4 años en Italia, ha sido una auténtica revolución, puesto que impone la mediación con carácter obligatorio antes de iniciar cualquier tipo de procedimiento civil, antes de acudir a los tribunales de justicia. En España tenemos una legislación avanzada, pero ciertamente no establece estos criterios de obligatoriedad. Pero a mí sí me gustaría dejar sobre la mesa los hipotéticos beneficios que un traspaso importante de asuntos del mundo estrictamente jurisdiccional a una resolución extrajudicial de conflictos podría suponer. Estamos haciendo un enorme esfuerzo ahora mismo para ahorrar 8.000 millones de euros mediante la reforma de la Administración. Todos ustedes lo conocen. 8.000 millones, es una cantidad muy importante. Pues bien, les puedo decir que en estos momentos están pendientes de resolución judicial en España aproximadamente asuntos por importe de 25.000 millones de euros. 25.000 millones de euros que, por lo tanto, dejan de invertirse, de utilizarse para crear empleo, de reforzar la cotización a la seguridad social, de estimular la demanda interna, de generar y satisfacer obligaciones tributarias. En definitiva, 25.000 millones de euros que no están siendo productivos para el país. Pues bien, si sabemos que en España, por norma general, se tarda más de un año en ejecutar las sentencias y que, por ejemplo, la duración media de un concurso en un juzgado de lo mercantil es de 29 meses, entenderán ustedes que tenemos un problema que tenemos que resolver. No solamente para dar satisfacción a los particulares o administraciones públicas interesadas, sino sobre todo para contribuir de una forma muy importante a la recuperación económica. Y aquí es donde creo que deben de jugar un papel fundamental las cámaras de comercio. La cultura del arbitraje y de la mediación es verdad que es una cultura ciertamente extraña a nuestra tradición jurídica y a nuestra tradición sociológica de resolución de conflictos, pero la tenemos que introducir y tenemos que estudiar muy seriamente la experiencia italiana, porque lo que en un momento no nos pareció adecuado, es decir, establecer una obligatoriedad pensando que la voluntariedad era uno de los principales atractivos para confiar en el papel del mediador, estamos observando atentamente la experiencia italiana para ver cómo afecta a un país que tiene unas estructuras y circunstancias jurídicas muy semejantes al nuestro. Pero evidentemente la mediación y el arbitraje es un papel en el que las cámaras tienen que jugar una labor absolutamente fundamental. Y muy especialmente con la mediación. ¿Por qué? Porque a la hora de resolver un conflicto se debe tener presente que frente a la mediación, tanto en el arbitraje como si se acude a litigar en los tribunales, hay una pérdida de control de la solución de la controversia, cosa que no ocurre con la mediación, puesto que la mediación no obliga hasta el mismo momento en el que esa solución es compartida por ambas partes. No hay pérdida, por lo tanto, de control. Y eso debe de generar una confianza muy importante. No quiero extenderme en el tiempo que se nos ha dado, pero solamente decir que las cámaras pueden aportar una labor fundamental para hacer este papel de mediadores. ¿Por qué? Primero por su experiencia, por su incardinación dentro del ámbito económico, por su conocimiento real de cuáles son los conflictos que surgen dentro del tráfico económico de nuestro país. Y en segundo lugar, por su prestigio. El principal problema de la mediación es la falta de confianza en el mediador, la desconfianza en que alguien que no sea tu abogado, que defiende tus intereses, va a aportar una solución justa y equitativa. Este problema no lo tienen las cámaras de comercio. Las cámaras tienen un enorme prestigio social y eso, sumado a su experiencia y a la vocación manifestada de las cámaras por asumir estos papeles de mediación, creo que nos abre una oportunidad verdaderamente extraordinaria. Luego, si acaso en las preguntas podríamos entrar en algún detalle más, pero yo solamente quiero terminar, con el permiso del moderador, haciendo una petición, en este caso a Antonio Garrigues, como, sin duda ninguna, el máximo representante del muy prestigioso sentido que la abogacía tiene en nuestro país. Para que esto funcione, necesitamos que los abogados lo asuman, Antonio. Necesitamos que los abogados
no consideren la mediación, la solución extrajudicial de conflictos como algo ajeno a su mundo. Necesitamos que el abogado considere un éxito la satisfacción del interés de su cliente, aunque éste se haya alcanzado fuera del ámbito judicial, y que traslade directamente a su cliente estas posibilidades alternativas. Al final, los ciudadanos en quien confiamos es en nuestro abogado. Si es nuestro abogado el que nos invita a acudir a una solución de mediación, sin necesidad de obligatoriedad, sin duda ninguna, tendrá un éxito esta medida que, si no conseguimos este objetivo, no se podrá hacer. Muchas gracias, señor moderador, y después estaré a su disposición para contestar las preguntas que sean. Muchísimas gracias, señor ministro, por ser tan escrupuloso con los tiempos. Esto siempre aligera debates como el actual. Ahora tiene la palabra don Constantino Capone, que es vicepresidente de las Cámaras de Comercio italiana, que tiene, no sé si tiene usted previsto salir al atril y hacer una exposición. No, perfecto, pues cuando Sì, usted da quiera. qui. Grazie a tutti e grazie al Presidente delle Camere di Commercio spagnole per l'invito. Un saluto a tutti gli amici, immagino rappresentanti delle Camere di Commercio spagnole, da parte del sistema delle Camere di Commercio italiano. I saluti chiaramente vanno anche al mondo dell'impresa, credo che qui ci siano parecchi imprenditori. Caro Ministro, lei ha citato tutta una serie di problemi, e le assicuro che sono gli stessi che abbiamo anche noi, per cui sotto questo aspetto possiamo dire che l'Europa è molto simile in tematiche come questa. Tutti noi sappiamo che la crisi che sta attraversando l'Europa è una crisi drammatica, insomma ce lo diciamo da vari anni, però da questa crisi emerge una certezza assoluta. Si esce dalla crisi se si crea occupazione, se si crea posto di lavoro. L'unica istituzione, ed è bene dirlo, gridarlo, che può garantire occupazione si chiama impresa. Non ci sono alternative. Nello Stato centrale, italiano, spagnolo, può garantire un'occupazione alternativa, né altri enti che generano un'occupazione di breve durata. Questo significa che l'impresa deve essere messa nelle condizioni di fare impresa, deve concentrarsi sul core business, e sicuramente quello della giustizia non è un aiuto all'impresa, soprattutto quando è una giustizia lenta. Una giustizia lenta rende poco competitivo il Paese. Lo rende per l'impresa al proprio interno, ma soprattutto non crea attrazione per investimenti stranieri. Quando non c'è certezza giuridica in un paese, l'impresa straniera non investe in quel paese. È così da noi in Italia, è così da voi in Spagna, è così in tutti i paesi dove la giustizia non dà risposte certe. Non so se verranno proiettate delle slide che abbiamo fornito. Sì. No, non sono queste. 4 slide. La prima, che volevo fare una fotografia, va bene, lo dico a voce. Cosa significa per noi in Italia una giustizia lenta? In Italia ci sono circa 6 milioni e 93 mila imprese, di cui il 99% sono imprese, microimprese, quindi siamo credo molto simili con il sistema spagnolo, piccole unità con massimo 1-2 occupati. Il 45% delle nostre imprese sono ditte individuali e il 55% organizzate sotto forma societaria. Il 50% di questo stock di imprese da noi ha una durata media di vita di circa 8 anni. Quindi, insomma, poco, molto, sono 8 anni. Veniamo a questo punto al dato della giustizia. In Italia, al termine del giugno 2012, i processi civili pendenti erano circa 5 milioni e 400 mila, una quantità enorme.
E la cosa che balza agli occhi è l'altro dato, che un processo da noi nei 3 gradi di giudizio dura 8 anni. Allora, come può essere un paese competitivo quando la durata media di un'impresa è 8 anni e coincide con una durata media di un processo? E qui è stata, diciamo, la svolta che ha fatto sì che, in attesa di ipotetiche riforme della giustizia da parte del governo italiano e tutto ciò che sappiamo, insomma, il sistema camerale si è assunto una responsabilità forte, quella di andare ad individuare degli strumenti di giustizia privata alternativa. Anche per noi non c'è la cultura della mediazione, ma è stato il senso della disperazione a farci imboccare questa strada. Non possiamo pensare che il costo della giustizia in Italia per le imprese è un dato per difetto sia 24 miliardi di euro. Costo dell'impresa. Su 6 milioni di imprese abbiamo calcolato un costo medio di 3.800 euro. Non è più possibile. È finita una storia, bisogna aprirne un'altra. Quella di creare le condizioni affinché l'impresa, soprattutto piccola, abbia la possibilità, nell'ambiente in cui lavora, di concentrarsi sul core business e non su altre cose. Quindi il sistema camerale si è assunto questa responsabilità, quella di essere suggeritore, ideatore e anche guerriero, affinché in Italia la legislazione italiana introducesse la mediazione obbligatoria. Prima parlavamo con il Ministro, dice sì, in Spagna c'è la mediazione, è facoltativa. Che significa facoltativa? Ma dipende dagli avvocati, dipendono insomma, dalle associazioni, diffondere il verbo della mediazione. Se oggi facciamo subito un'analisi in platea, ci accorgiamo che pochissimi conoscono dell'esistenza in Spagna della mediazione. Poi, salvo smentite, però credo che andiamo in questa direzione. Allora perché noi abbiamo pezzionato la mediazione obbligatoria? Perché noi riteniamo che se l'impresa viene messa a conoscenza che c'è uno strumento che gli permette A di risparmiare tempo, B di risparmiare soldi e di chiudere un contenzioso che poi vi faccio vedere i dati, invece di 8 anni dura da noi 46 giorni, allora qualsiasi imprenditore che si chiama imprenditore oppozionerà per questa cosa. Chi è stato il principale antagonista di questa cosa? Ahimè, purtroppo da noi, l'Ordine degli Avvocati, in idea che questa roba non faceva parte di una cultura giuridica, eccetera, eccetera, però poi alla fine, insomma, non è che hanno presentato tante proposte alternative, c'è stato più una difesa di corporazione, ma di proposte alternative niente. Anzi, nel 2010 è stata introdotta questa riforma con la mediazione obbligatoria, è stato fatto un ricorso alla Corte Costituzionale, la Corte Costituzionale ha dato ragione non per l'obbligatorietà ma nell'eccesso di delega nell'andare a fare la legge. Al momento in cui per un breve periodo, 6 mesi, l'obbligazione e l'obbligatorietà non c'è più, sono crollate le mediazioni. Questo governo ha reintrodotto di nuovo l'obbligatorietà della mediazione e sono schizzate di nuovo queste attività. E in questo momento noi registriamo che all'interno degli avvocati c'è una forte spaccatura tra, diciamo, gli avvocati tradizionali e soprattutto i giovani, che hanno capito lo strumento e hanno capito che in un'economia competitiva bisogna creare le condizioni affinché l'impresa sia competitiva e non abbia zavorre. E questa della giustizia, la lungaggine della giustizia è una grandissima zavorra che non può più essere legata alle sorti dell'impresa. Quali sono, io non riesco a vedere i vantaggi della... No. Va bene, allora, con l'applicazione di questo sistema di giustizia alternativa, quali sono i vantaggi principali?
In primo grado da noi la durata del processo di primo appello è 564 giorni. La mediazione fatta dal sistema delle Camere di Commercio dura 46 giorni, dal momento dalla prima seduta fino alla conclusione. I costi. Da noi un procedimento giuridico tradizionale incide per circa il 29% di costo sull'ammontare complessiva della controversia. Nel caso della mediazione fatta in Camera di Commercio, questa roba scende al 3%. Stiamo parlando di divari enormi. Dal momento in cui, e parliamo del 2010, abbiamo iniziato a fare la mediazione obbligatoria, le imprese hanno ottenuto un risparmio pari a 420 milioni di euro. E questa cifra sale a 950 milioni di euro se tutte le mediazioni fossero andate a buon fine. Noi come sistema camerale rappresentiamo il 25% di questa roba, perché come diceva il Ministro, il sistema camerale è interpretato dall'impresa come un sistema terzo, pubblico, di garanzia, ha delle strutture radicate su tutto il territorio e fa innovazione. Noi siamo arrivati adesso, attraverso la nostra struttura di innovazione Infocamere, a creare un sistema di mediazione online, quindi le parti si possono riunire attraverso dei terminali senza che ci sia spostamento. Quello ha anche questa roba ha valore giuridico. Cosa ha generato da 1 anno e mezzo in termini di benefici anche di immagine paese? C'è una classifica del Doing Business del 2013 che misura proprio l'efficienza della giustizia civile nei paesi e soprattutto la capacità di far rispettare i contratti. La classifica è fatta su 185 paesi, l'Italia 1 anno e mezzo fa era al 140° posto. Oggi siamo al 103° posto. Con questa roba abbiamo recuperato 37 posizioni e abbiamo indicato al nostro Paese quali possono essere le strade per aumentare la competitività in favore non solo del Paese, ma soprattutto dell'impresa. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, señor Capone, por estas pinceladas iniciales sobre el sistema de mediación y arbitraje que tienen ustedes implantados en Italia, que a buen seguro que va a animar el debate posterior después de las primeras intervenciones. Bueno, para cerrar esta primera ronda de intervenciones tenemos a don Antonio Garrigues Walker, presidente del Grupo Garrigues, y la verdad es que poco más se puede decir para presentar a una personalidad como el señor Garrigues. Cuando ya se ha dicho todo lo que hay que decir, uno tiene que inventarse cosas, no hay otro remedio, ¿no? Pero debo decir que he escuchado con todo interés ciertamente al ministro, tema del que he tenido oportunidad de conocer anteriores intervenciones, y también a nuestro vicepresidente de la Cámara Italiana, que nos ha expuesto una experiencia que yo realmente, lo confieso humildemente, no conocía o no conocía bien en todo caso, y me parece que es una experiencia de mucho interés. Vamos a ver, los movimientos económicos en el mundo no se producen solamente por factores de mayor o menor seguridad jurídica. Esa es la verdad. Hay países que tienen mínima seguridad jurídica, me refiero a muchos países latinoamericanos, me refiero incluso a un país como China o a un país como India, en donde el grado de seguridad jurídica es muy bajo, y sin embargo, cuando el apetito económico y la tendencia al beneficio lo justifica, las inversiones se producen. Lo cual es un error, pero es así. Eso tenemos que aceptarlo. Y además, yo creo que seguirá siendo así. Porque la seguridad jurídica se basa en dos conceptos. Uno es la claridad de las normas legales y otro es la aplicación judicial o por sistemas alternativos de esas normas legales. La norma legal puede ser estupenda, pero si el sistema judicial no funciona, por mucha norma legal buena que uno tenga, no tiene nada que ver. Igual que se ha hecho, y yo contestaré a la reclamación de que la abogacía, en concreto en España, tiene que participar en la proliferación de los sistemas de resolución alternativa,
Yo creo que también los empresarios tienen que empezar a ser cada vez más sensibles con respecto a este tema, que el tema de la seguridad jurídica merece la pena tenerlo en cuenta y que es un tema en donde la presión económica y la presión empresarial podría hacer cosas significativas. Hay índices para todo tipo. Un índice es la corrupción, en donde se clasifica a 147 países por el grado de corrupción que tienen. Hay otro índice reciente en donde se clasifica a los países por el grado de seguridad jurídica, tanto en materia de justicia civil como en materia penal. Pero son índices que nadie sabe por qué el mundo empresarial no tiene demasiado en cuenta. Invertir en un país radicalmente corrupto, invertir en un país radicalmente inseguro jurídicamente es una irresponsabilidad empresarial. Y sin embargo, esa irresponsabilidad empresarial se mantiene permanentemente. ¿Por qué? Porque estamos en una época en donde el apetito económico vence cualquier otro apetito. El mundo chino es un mundo que está transformando un sistema legal de una manera completa. Yo he hablado con abogados anglosajones que se encuentran con la dificultad de que cuando tienen que garantizarle a una empresa que su inversión en China está perfectamente garantizada jurídicamente, tienen graves problemas de explicación porque, en efecto, no porque el sistema chino sea corrupto por sí mismo, sino porque está en un proceso de transformación continua en donde las decisiones personales valen más que otro tipo de decisiones. Menciono esto porque el tema del que estamos hablando es, en efecto, un tema importante. Y a mí me alegra que las cámaras, al hablar del despegue económico, introduzcan un tema jurídico como este. Es un tema en el que merece la pena que pensemos a fondo. Y coincido enteramente con el ministro que, al margen de los abogados, las cámaras tienen que cumplir una labor vital. Primero, en difundir el sistema, en difundirlo, en que la gente sepa que hay sistemas de mediación y sistemas de arbitraje. ¿Y por qué lo digo? Porque cuando hablábamos de por qué en España la mediación y el arbitraje representa tan poco de todo el sistema de resolución de conflictos, al principio se decía es que la ley de arbitraje era mala y la ley de mediación era mala. A partir del 85 tenemos una buena ley de arbitraje, a partir del 12 tenemos una buena ley de mediación. Por lo tanto, la excusa del vacío legal es una excusa que no podemos utilizar bajo ningún concepto. Lo que sí tenemos que utilizar son los factores sociológicos a los que se refería el ministro. Es verdad que en el mundo latino, y Italia es una excepción, la cultura del consenso, la cultura del diálogo, la cultura de la mediación no está establecida de una manera natural, porque ni siquiera hay un elemento pragmático. Siempre se dice, bueno, es que esto en un sistema judicial tarda 8 años, en un sistema de arbitraje tarda solamente 9 meses, o 8 meses, o 4 meses. Ni siquiera ese argumento muchas veces mueve a la gente a utilizarlo, porque hay algo que tiene que ver con el deseo de ganar ante los tribunales y además tiene que ver con el hecho de que muchas veces, sobre todo para los deudores, el meterse en un proceso muy largo les conviene. No nos engañemos. Les conviene. Es decir, una deuda que en vez de pagarla hoy la pagas al cabo de 8 años, pues es una deuda mejor que la que tienes ahora. Y por lo tanto hay una resistencia natural a ese tipo de conflictos y de mediaciones. Pero la experiencia italiana demuestra que incluso en un país que tiene una cultura latina muy parecida a la española, han sido capaces de poner un sistema de mediación obligatoria. Y además lo han probado durante 4 años. Y además les está funcionando. A pesar de todo, nuestro amigo vicepresidente reconocerá que la justicia italiana sigue siendo muy lenta. Es decir, el sistema de mediación obligatoria habrá excluido muchos casos del tema, pero sigue siendo profundamente lenta en todos los sentidos. Con lo cual, no quiero decir que esto no sea un acicate en favor del tema. Yo creo que tenemos que operar en todos los sentidos. Es decir, las justicias tendrán que hacer su propio ejercicio, y esa es la tarea que el ministro tiene encomendada, que es hacer una justicia más rápida, y luego tenemos que generar sistemas de mediación alternativa. Es verdad que los abogados hemos hecho poco en este terreno, y yo creo que en efecto, los colegios de abogados, el Consejo General de la Abogacía, tiene que empezar a insistir en este tema. Nosotros y otros despachos de abogados tan importantes como el nuestro,
pusimos en marcha un club español de arbitraje, intentamos defender todo el tema, publicamos todo tipo de cláusulas de arbitraje, preveníamos a las empresas que las cláusulas de arbitraje había que redactarlas bien para evitar problemas, establecimos también el sistema de la mediación y tal y cual. Pero a pesar de todo, yo reconozco que a pesar de que ha salido una noticia, me parece que fue justamente en 5 días, de que se había aumentado el número del 15% y tal cual, yo creo que sigue siendo, comparado con cualquier otro país europeo, seguimos siendo un país realmente en donde este tipo de cultura no se genera. Luego, por lo tanto, con los medios de comunicación, con las cámaras, este tipo de fenómeno lo tenemos que hacer. Porque es que es verdad que este tema, que parece un tema menor, porque, por ejemplo, el tema de la justicia no aparece en las preocupaciones españolas, no aparece, en la lista de preocupaciones españolas, el tema de la justicia no aparece. Aparece la corrupción, el paro, los partidos políticos, pero no aparece. La gente entonces cree que no es importante y es un tema que realmente mejoraría primero la calidad democrática y además la eficacia económica. Y además generaría algo muy importante, que es la cultura del diálogo y la cultura de la mediación y la cultura del consenso, que en un país como España no es una cultura menor, es una cultura decisiva, que podría realmente generar unos bienes y unos efectos positivos realmente tremendos. Ese es el tema en donde tenemos que insistir, en que estos temas que parecen menores son temas decisivos. Es decir, el que España tenga un buen sistema de justicia y un buen sistema de resolución alternativa es un tema muy importante. Primero, por una razón muy simple, que es que la globalización ya nos coloca en el mapa y por lo tanto uno cuando está en la globalización tiene que estar permanentemente exhibiendo cuáles son sus fuerzas y conociendo cuáles son sus debilidades. En segundo lugar, porque lo jurídico ya está permeando toda la sociedad y está ampliándose, ya todo es jurídico. Por ejemplo, la criminalización de la vida económica ya es un hecho. Hace 20 años prácticamente no había ninguna criminalización de la vida económica o la vida empresarial. Ahora hay delito laboral, delito medioambiental, delito de gobernanza, hay todo tipo de delitos. Y ese tipo de fenómeno va a seguir. Que nadie crea que eso se va a parar, va a seguir. Estamos viviendo además una revolución tecnológica que está creando problemas que en estos momentos ni la justicia ni la solución alternativa está preparada para afrontar. Son todos los temas que afectan a la manipulación genética en general, pero que afecta hasta quién es propietario del cordón umbilical. Ya no se sabe ni de quién es propietario del cordón umbilical. Estamos generando una nueva sociedad que no conocemos ni siquiera sus medios. Cuando se ha producido el espionaje americano, lo que a todo el mundo le ha preocupado, bueno, primero era saber si había sido espiado para tener más o menos importancia. Pero aparte de eso, lo que debe preocuparnos fundamentalmente es si pueden hacer eso, ¿qué más pueden hacer? Porque es que seguro que pueden hacer más cosas. Es que el derecho a la intimidad y el derecho a la privacidad está prácticamente licuándose, desapareciendo. Aparte que estamos viendo una sociedad que genera derechos humanos permanentemente. Las sociedades ricas no hacen más que generar derechos humanos. Hasta el coffee break se ha convertido en un derecho humano. No se puede suspender una reunión ya me han suspendido, de modo que me paro y lo dejo. Lamento interrumpirte, Antonio, es un placer escucharte y estaríamos 3 o 4 semanas seguidas escuchándote. Pero antes de acabar este primer bloque, tenemos un vídeo testimonio, un vídeo mensaje de don Carlos Carnicer, que es el presidente del Consejo General de la Abogacía Española y de la Unión Profesional. Soy Carlos Carnicer, presidente del Consejo General de la Abogacía Española y de la Unión Profesional. La mediación es una institución extraordinaria que se va a implantar sin duda en España porque es la más civilizada para la solución de los conflictos. Tanto para la Cámara de Comercio como para los colegios profesionales significa asumir esa altísima responsabilidad de dirimir los conflictos que se dirimían hasta ahora en sede jurisdiccional de forma que salen de los juzgados y se resuelven en una mesa con absoluta neutralidad, con gran competencia y sobre todo haciendo la mejor solución para las partes y para la paz social.
que al fin y al cabo es lo que se persigue con la justicia, tanto la que se celebra en las sedes judiciales como la que se celebra extramuros de la jurisdicción. Y qué duda cabe que se van a distinguir los buenos mediadores. No es fácil ser mediador, hay que hacerlo muy bien. Y entonces eso es fundamental, sobre todo para algo que es imprescindible en la convivencia ya, que es la confianza. Si no generamos confianza en la ciudadanía, la mediación fracasará. Si exhibimos una magnífica forma de hacer mediación, con absoluta neutralidad, con absoluta igualdad entre las partes, de forma absolutamente voluntaria, esa es la naturaleza de la mediación sobre todo. Las partes no están obligadas ni a ir a la mediación, ni a permanecer en la mediación, ni a adoptar una resolución que no quieren. Es necesario que vean, por tanto, en nosotros el profesional experto, neutral, y que está dispuesto a ayudar simplemente a que esa solución extrajudicial sea un éxito. Los abogados tenemos gran experiencia en eso, las cámaras de comercio también. Hemos colaborado históricamente en la administración del arbitraje. Yo creo que vamos a colaborar mucho más intensamente en la mediación hacia el futuro. Bien, de esta manera hemos puesto punto final al primer bloque de esta mesa. Ahora entramos a un debate más directamente. La primera pregunta para el ministro, para el señor Ruiz Gallardón. Estamos todos de acuerdo en que la mediación, el arbitraje, es beneficioso para prácticamente todo, incluida la recuperación o principalmente la recuperación económica. ¿Qué se está haciendo desde el Gobierno? Primero, para facilitar esto. Segundo, para que este mecanismo, digamos, aproveche el tirón de las cámaras de comercio. ¿Cómo esa unión puede ser más fructífera? Y luego me gustaría conocer sus reflexiones así a bote pronto del sistema italiano. ¿Qué lecciones podemos sacar de él? Bien, el pasado mes de julio aprobamos el proyecto de ley básica de las cámaras oficiales de comercio, industria, servicios y navegación. Se va a aprobar muy pronto en el Congreso de los Diputados y además tengo que decir, y esto desgraciadamente es una excepción en esta legislatura, por un consenso muy amplio, lo cual siempre es bueno para una ley, extraordinariamente bueno, sobre todo después para su ejecución. En el artículo 5 de dicho proyecto se dice expresamente que también, hablando de las cámaras, claro, podrán impulsar y desarrollar la mediación, así como desempeñar funciones de arbitraje mercantil, nacional e internacional de conformidad con lo establecido en la ley vigente. Es decir, que lo que hemos hecho es convertir a las cámaras de comercio, por ley, en aliados estratégicos de lo que hoy estamos hablando aquí, de lo que hemos dicho todos los que hemos intervenido, de la necesidad, en primer lugar, de buscar sistemas alternativos para la resolución de conflictos, sistemas extrajudiciales, y en segundo lugar, en darles por ley un papel a las cámaras. Como dice muchas veces también Antonio Garrigues, las leyes no cambian la sociedad. Esta ley no le da nada a las cámaras, lo que hace es reconocer lo que las cámaras ya tienen. Y yo lo decía en mi primera intervención, que es fundamentalmente el prestigio. La clave de la mediación es la confianza. Si no hay confianza, no habrá mediación, o se convertirá en un trámite, como era el acto de conciliación previo a la interposición de las demandas, pues puramente formal. Y la confianza la tienen que dar instituciones que tengan prestigio en la sociedad. Ese es el papel fundamental de las cámaras. Y por eso también quiero decir que vamos a aprobar, y si podemos, y yo creo que podremos antes de terminar el año, es decir, en alguno de los 3 consejos de ministros que nos quedan todavía, un real decreto sobre mediación que desarrolla la ley del 12 a la que antes hacía referencia Antonio, que sabéis que es una ley, era obligada porque era la transposición de una directiva, pero hicimos mucho más, puesto que no regulamos única y exclusivamente la mediación transfronteriza, sino que ya aprovechamos para hacer una regulación completa de la mediación en España. Y en ese Real Decreto que vamos a aprobar, y aprovecho este acto para anticiparlo, lo que queremos es garantizar 4 aspectos que están directamente vinculados con la misma, que son, uno por el que me preguntaba ahora Antonio, la formación del mediador; la segunda, la existencia de un registro público de mediadores e instituciones de mediación; la tercera, la exigencia del aseguramiento de la responsabilidad civil; y la cuarta, algo a lo que hacía
también el señor Capone referencia a su intervención, que es la creación de un procedimiento simplificado de mediación por procedimientos electrónicos. Esto se va a aplicar a todos aquellos que tengan una cuantía inferior a los 600 euros y su principal característica va a ser la agilidad. Tiene que comenzar 2 días después de recibir la solicitud y su duración no puede exceder de 1 mes. Tengo que decir que estamos todavía pensando en relación con la formación cuál es la decisión más acertada. Y esta misma mañana se me trasladaba la idea de que la duración mínima de 100 horas, de las cuales un mínimo del 35% se tienen que destinar a prácticas, podía resultar excesiva. Pero también es verdad que la formación de los mediadores es lo que va a hacer que triunfe esta institución. Y no solamente una formación para poder inscribirse, sino una formación continua. Es decir, establecer unos requisitos que no limiten la formación que vaya a realizar cada mediador, sino que ésta dependa de factores como la titulación, la experiencia profesional o el ámbito en el que pretenda desarrollar su actividad. En definitiva, y por contestar y terminar la respuesta ya a la pregunta, yo creo que, habiendo oído intervenciones como la de Antonio y como la del propio Carlos Carnicer en relación con la voluntad de los abogados, aunque hay que tener en cuenta, que yo me he fijado mucho, que naturalmente Carlos Carnicer, una de las condiciones que ha puesto es que la mediación no fuera obligatoria. Lo ha dicho expresamente, hay que decirle que la mediación no es obligatoria. Y nuestro amigo Capone lo que nos decía, cuando la mediación en Italia no era obligatoria, funcionaba tan poco como funcionó en España. Tiene que ser obligatoria para que de esta forma la convirtamos en un éxito. Con la colaboración de las cámaras de comercio, yo creo que cuando realicemos este acto, si se va a realizar el año que viene, nos podemos encontrar con unos índices de solución extrajudicial de conflictos que nos van a sorprender favorablemente a todos. Sí, una cuestión para el señor Capone. Con la experiencia que ustedes han ido acumulando de la puesta en práctica del sistema de mediación, ¿qué escollos más importantes han detectado y cómo los han salvato? Aconséjenos. Ma sì, però io vorrei chiarire bene un poco un concetto, perché qua si crea un dualismo tra obbligatoria e facoltativa, quasi quale se la mediazione obbligatoria fosse una violenza alle libertà individuali. Allora vi spiego bene la cosa, mi faccia spendere 2 minuti così entro nell'aspetto tecnico. Allora, nessuno di noi come Unioncamere era talmente arrogante di pensare che la mediazione obbligatoria risolvesse tout court i problemi della giustizia italiana. E deve essere il contributo di un sistema in rappresentanza delle imprese per migliorare e suggerire qualcosa che va in quella direzione, semplificazione dei processi. Poi siamo ben lieti di verificare le proposte che fanno gli avvocati, fanno tutti gli attori che stanno su questi procedimenti, ma finora non mi pare che sono arrivate tante proposte di semplificazione. Si sono creati altri interlocutori di giustizia che non semplificano ma vanno solo a aumentare il caos istituzionale. Detto questo, che cosa significa obbligatorietà da noi? Significa che prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziario c'è l'obbligo delle parti di presentarsi davanti a un mediatore accompagnato dai rispettivi avvocati. Il mediatore in quella seduta totalmente gratuita spiegherà alle parti e alle imprese qual è il procedimento della mediazione, quindi gli spiegherà i vantaggi in termini di tempo, in termini di costi, in termini soprattutto di riappacificazione delle due imprese che sono in contenzioso, che semmai risolto questo problema saranno più amici di prima. Quindi la prima seduta serve proprio per indirizzare e far capire meglio qual è questa tipologia, questo strumento. Dopodiché, se in quella seduta le parti dicono ok, a noi non ci conviene continuare, vanno dal giudice, presentano la delibera di un tentativo di mediazione andato a vuoto e il giudice scrive la causa e così via. Quindi la mediazione obbligatoria è quell'idea che abbiamo avuto di diffondere il messaggio della mediazione, perché continuo a dire, se la mediazione rimane facoltativa e gli attori per la diffusione dello strumento sono gli stessi,
Ci può essere anche la buona fede in tutti, ma la cosa non funziona, perché le nostre imprese, come quelle spagnole, sono molto piccole, non hanno questi centri di informazione specialistici che vanno a captare tutto ciò che succede nel mondo che le circonda, è solo al momento del contenzioso che qualcuno gli deve dire qual è l'alternativa. Ecco perché l'obbligazione, che non è, ripeto, una violazione dei diritti degli avvocati e tantomeno della difesa. La nostra esperienza ci ha detto di fare alcuni accorgimenti nell'obbligazione, tipo i 4 anni, forse mi sono spiegato io male, non è da quando è entrata in vigore l'obbligazione da noi è entrata in vigore nel 2010. La nuova normativa che migliorava quella del 2010, che è appunto una norma del 2013, dice che da ottobre 2013 per 4 anni questo strumento è obbligatorio. Trascorsi i 4 anni le parti verificheranno se l'esperimento ha funzionato e si deciderà in che modo proseguire. Quindi siamo anche noi ben coscienti che c'è bisogno di una cultura, di una creazione di cultura verso la mediazione. La cosa che mi piace poi evidenziare è che proprio per rendere possibile la mediazione, da noi l'obbligo di mediazione è verso la sede del convenuto. Cioè, se io sono di Valencia e faccio causa in impresa di Madrid, la mediazione non si fa a Valencia ma si fa a Madrid, proprio per far sì che chi deve rispondere, insomma, si lega a fare la mediazione. Un'altra cosa rispetto al contenuto della mediazione che è in Spagna, il successo della mediazione non va poi notificato da un notaio, che secondo noi è un'ulteriore procedura, ma in quel momento, anche nella prima seduta, gli avvocati siglano un accordo di mediazione e quello ha valore di titolo esecutivo, per cui se uno delle parti non rispetta i contenuti della mediazione va dal giudice, quello già è un titolo esecutivo per agire. Cioè noi abbiamo cercato di far frutto e tesoro di tutte le patologie del sistema che man mano si andavano a creare per far sì che l'ultima diciamo, legge sulla mediazione abbia smussato tutte queste particolarità. Le contrapposizioni l'ho detto prima, sicuramente il mondo degli avvocati, ma in genere sicuramente quelle lobby che sono presenti anche nel nostro Parlamento italiano che pensano che ogni riforma possa ridurre il loro potere di impatto. Io credo che in Italia l'impresa sia in un momento di estrema difficoltà, non ce la fa più, ha bisogno di risposte e le risposte più sono semplici, più vanno nella direzione del proprio interesse, più vengono accolte dal mondo imprenditoriale. Io sono strasicuro che se anche qui in Spagna all'imprenditore si dice, anche se io ho ragione, quindi io devo avere da un mio amico 100.000 euro ed è sicuramente assodato, e gli dico scusa tu imprenditore hai ragione, sicuramente facciamo causa e vincerai, ma se di questi 100.000 euro te ne prendi 50.000 euro subito, conviene ad entrambe le parti, perché sicuramente nella lungaggine del processo di giustizia civile le aziende, almeno in Italia, dopo 8 anni chiudono e quindi semmai quella somma potrà fare bene. E quindi la vera differenza e l'invito che faccio al Ministro è questo: l'obbligatorietà non è tanto un'attività coercitiva nel dire facciamo queste cose, l'obbligatorietà è stato uno strumento che noi utilizziamo per diffondere l'informazione sull'esistenza di questo strumento, che oggi questa è la proposta che ha fatto il sistema delle imprese italiane, quindi il sistema delle camere di commercio, è un qualcosa che in termini di numeri ci sta dando ragione. Non è un caso che abbiamo scalato 37 posizioni in quella graduatoria mondiale che vedeva l'Italia relegata alla 140esima posizione sull'efficienza della giustizia civile. Muchísimas gracias, señor Capone. Una última cuestión para el señor Garrigues. Es si ve factible que un sistema parecido al italiano pudiera aplicarse aquí. Y le ruego, por favor, brevedad, porque el ministro nos tiene que abandonar. Cada país tiene su propia cultura jurídica y desarrolla su propia soluciones, ¿no? ¿Qué duda tiene que el papel del notario en Italia no es lo mismo que el papel del notario en España? ¿Qué duda tiene que en Italia
los pleitos duran 8 años, en España duran menos. Yo he hablado con amigos italianos que han tenido que aceptar que en alguna forma es que la justicia italiana no funcionaba, por lo tanto había que encontrar soluciones como esta, ¿no? Luego, por lo tanto, insisto en que en España este tipo de soluciones podría realmente funcionar. Yo personalmente no tengo duda. Yo creo que podría funcionar hasta el arbitraje obligatorio, porque si aplicamos este tipo de argumentos a la mediación, los mismos argumentos podrían aplicarse exactamente al arbitraje, exactamente igual. Lo que pasa es que hay una serie de miedos que hay que saber superar. Yo lo que le digo también, o sea, acepto las culpas de la abogacía, las acepto, y me alegro coincidir con eso con nuestro presidente del Consejo General. Ahora, también le recomiendo a las cámaras y a la COE y a las asociaciones empresariales que también recuerden a los empresarios que esto es muy importante, porque al final son los empresarios los que van a tener que tomar este tipo de decisiones. Y hasta ahora, es verdad que los abogados quizá no hayamos sugerido esto con suficiente fuerza y con suficiente vigor, pero muchas veces nos encontrábamos con el rechazo más absoluto y más completo a cualquier fórmula de mediación, a cualquier fórmula de arbitraje. A pesar de todas las ventajas, porque como ha dicho el ministro, que tiene que unas, para mí, tremendas ventajas de la mediación, es la elección de un mediador que conoce el tema, que lo conoce, que sabe de qué se habla. Si estamos hablando de un conflicto entre harineros o entre cementeros o entre industrias navales, sabe de qué habla y sabe, por lo tanto, qué tipo de decisiones puede tomar. Las ventajas son absolutamente indudables y tienen que ver realmente con el funcionamiento de la justicia. Y, por lo tanto, yo creo que una cosa, y lo he comentado antes con el ministro, que es un tema que la experiencia italiana merece la pena que la estudiemos a fondo. Yo, desde luego, me comprometo, además, por pura interés y curiosidad intelectual a hacerlo, ¿no? Igual que le recomiendo al vicepresidente italiano que también se entere de cómo funciona también el sistema de justicia en combinación con otro tipo de fenómenos. Porque aquí hay ramas de la justicia española que funcionan muy bien, hay que reconocerlo abiertamente. Y funciona además con seguridad y funciona además en un orden de honestidad y en un orden de integridad muy alto. Y claro, todo eso también influye en todo este tipo de temas. Reconozcamos que si la justicia funcionara, fuera rápida y perfecta tal, no estaríamos hablando de estos temas. Estamos hablando porque, en efecto, hay otro tipo de soluciones alternativas. En Japón incluso hay una cultura especial consistente en que para una empresa el meterse en un litigio procesal está mal visto. Demuestra una incapacidad de diálogo y de satisfacción. Y prácticamente los abogados allí no cumplían ninguna misión, hasta que han llegado los abogados americanos y han creado la mentalidad de litigio que llevan en el cuerpo. Y yo recuerdo que participé en discusiones cuando se discutía el libre comercio y libres servicios entre Japón y Estados Unidos, que los japoneses se oponían, aceptaban todo menos que vinieran abogados americanos porque podían contaminar el efecto litigioso. Luego, por tanto, insisto, cada país tiene su cultura jurídica. Yo creo que aquí lo que nos ha hecho el ministro, y yo lo digo de verdad, no por ánimo de elogio, creo que lo que está haciendo el ministro, por ejemplo, lo que ha anunciado que se va a hacer con la ley de mediación y todo este tipo, es que a mí me parece que vamos en el buen camino. No es que quiera dar ánimos a nadie, pero yo creo que podemos estar satisfechos de todo tipo. Perdón. Muchísimas gracias, Antonio, por la concreción. Muchísimas gracias, señor ministro, señor Capone. Y a todos ustedes, pues que nos veamos dentro de un año y sigamos hablando de todas estas cosas, y felicidades a las cámaras.